Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Sin Mochila, donde estudiamos doctrinas bíblicas esenciales y que son básicas para nuestro crecimiento en la fe. Genial poder estar de nuevo conectados a través de las redes, a través de esta plataforma. Y también gracias por sus oraciones, porque realmente han sido tiempos difíciles, pero sabemos que Dios quiere hablarnos a través de su palabra y quiere seguir animándonos y que sigamos creciendo en Él. Así que hoy día vamos a continuar con la doctrina de Dios, la segunda parte. ¿Ya? Entonces, déjenme mostrarles lo siguiente. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la existencia de Dios y la naturaleza de Dios, es lo que habíamos visto en el episodio pasado, ¿ya? Pero hoy vamos a ver lo que son los atributos de Dios, la Trinidad de Dios y la creación. Esto asociado a que Dios es el creador de todas las cosas, ¿ya? Entonces veamos con respecto a esta doctrina tan importante lo siguiente. Siempre quiero recordarles que este episodio y todas las cápsulas que estamos haciendo con respecto a Sin Mochila están basados en el libro de Raúl Ries que se llama Doctrinas, una ruta simplificada de la verdad bíblica, ¿ya? Así que los invito a poder conseguirlo, ya sea de manera física o si no también de manera digital a través de Amazon, que también está disponible para su plataforma o dispositivo Kindle, ¿ya? Los atributos de Dios. Quisiera enfocarme en estos versículos que son muy geniales y que podemos encontrar, ¿ya? Con respecto a lo que podemos observar dentro de los primeros atributos de Dios, ya que quisiera mencionar, es que Dios es eterno e infinito. Ya nosotros somos finitos, incapaces de comprender completamente las cosas de Dios y mucho menos su carácter. Para eso quiero invitarlos a leer estos versículos que encontramos acá. Primera de Corintios 1:25. ¿Ya? Si ustedes se fijan ahí, si buscan en sus Biblias, Primera de Corintios 1:25 dice lo siguiente: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vemos que Dios es por sobre todas las cosas eterno e infinito, y nosotros somos tan pequeños que a veces nos creemos tan orgullosos de saber tanto, pero en realidad no sabemos nada de todo lo que Dios ha creado en el universo. Todavía nos faltan muchas cosas por comprender también en el tema espiritual, ¿ya? En Romanos 11:33 también podemos buscar ahí. En Romanos 11:33 dice lo siguiente. Déjenme mostrarles lo que dice en ese versículo. Dice lo siguiente: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El Señor realmente es tan grande, ¿cierto? Tan sabio que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Realmente nosotros quedamos cortos y realmente somos tan ínfimos, tan pequeñitos delante de Él con respecto a su eternidad y su inmensa sabiduría que no somos nada delante de Él, ¿ya? Aún así el Señor hizo una obra maravillosa en el punto de lo siguiente. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo grande que es nuestro Señor, de venir a rebajarse a este mundo y convertirse y entrar a nuestra dimensión, ¿cierto? A través
de un simple bebé al nacer a través del instrumento que usó Dios, quien fue María, ¿ya? Se hizo frágil y vulnerable solamente para venir a tener una relación con nosotros, a restaurar esa relación que se había perdido desde el huerto del Edén, y que a través de su sacrificio Cristo se hace carne y podemos ver a nuestro Señor representando a Dios. Pero también veremos que la Trinidad es Dios mismo, que podemos ver en tres personas, pero que son uno solo, ¿ya? Es algo que no podemos entender de manera lógica, pero que aceptamos por fe, ¿ya? Entonces, estábamos ahí en Romanos 11:33, y si ustedes buscan también en Isaías 55, podemos ver lo siguiente. ¿Qué es lo que dice en Isaías 55? Ahí busquen del versículo 8 al 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, podemos tener la seguridad de que nuestro Señor tiene el control de todas las cosas, incluso de esta pandemia, de todo esto que estamos viviendo al tener que estar sometidos a cuarentena, ¿cierto? A estas restricciones a causa de esta epidemia que está llevándose la vida de muchas personas y que lamentablemente también nos agobian en nuestras emociones, al sentirnos quizás estresados o ansiosos, ¿ya? Pero podemos venir confiadamente delante de nuestro Señor, quien conoce todas las cosas, quien es eterno y que sabe por qué ocurre todo esto. Él siempre tiene un propósito para cada cosa que Él permite. Entonces vemos este primer atributo, que es la eternidad y su infinitud, ¿ya? Veamos el siguiente. Si ustedes se fijan, dentro de los atributos de Dios que vamos a ver, son separados en dos grandes grupos. Primero tenemos los atributos naturales y los atributos morales, ¿ya? Dentro de los atributos naturales veremos lo que es la omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia y la existencia eterna. Y en los atributos morales veremos lo que es su santidad, su justicia, su misericordia y su bondad y amor. Entonces, vayamos al siguiente. Comenzamos entonces con los atributos naturales. La omnisciencia de Dios. En palabras simples, ¿qué es la omnisciencia de Dios? Significa que Dios conoce todas las cosas. También sabemos que conoce todo el universo. También conoce todos nuestros pensamientos y conoce nuestros corazones, ¿ya? En el Evangelio de Juan también podemos ver que Jesús mismo decía que no se fiaba de nadie porque Él conocía el corazón del hombre. Y asimismo también Él conoce nuestro ser en lo más profundo, y aún así Él decide ofrecernos su salvación a través de su sacrificio. Increíble cómo el amor de Dios es mucho más grande, y aún así, conociéndonos tan bien, sabiendo que lo vamos a traicionar o que vamos a pecar o que vamos a fallarle, aún así Él decide querer tener esta relación con nosotros, ¿ya? También, como les mencionaba, ¿cierto? A pesar de lo malos que somos, aún nos ama. Y muchas veces realiza nuestros sueños más grandes antes de pedirle, ¿ya? Él conoce
todas las cosas que incluso vamos a orar y Él las conoce desde mucho antes. Pero, ¿por qué quiere oírnos? ¿Por qué quiere que podamos tener esta comunicación con Él a través de la oración? Porque Él quiere relacionarse con nosotros de manera personal. Ya no es un Dios que está ajeno a nosotros y ajeno a su creación, sino que está involucrado cercanamente a cada uno de nosotros. ¿Ya? Y Él desea poder tener esta relación cercana e íntima con nosotros. ¿Ya? Evidencias escriturales que sostienen la omnisciencia de Dios. Estos versículos son algunos. ¿Ya? En Job 11 del 7 al 9 descubrirás lo siguiente. Job 11 del 7 al 9. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. O sea, el Señor conoce lo más alto y lo más pequeño que nosotros nos podamos imaginar. ¿Ya? En primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Ya? Hay veces en que nos sentimos terriblemente desanimados o podemos sentirnos condenados, ¿ya? Pero lo importante es que podamos siempre confiar en que Dios, a pesar de saber que podamos sentirnos de esta manera, podamos confiar plenamente en su palabra, y si estamos caminando realmente en integridad y en fe en lo que la palabra nos dice, podemos confiar en que realmente Él conoce todas las cosas, y Él conoce si estamos haciendo lo correcto, a pesar de que las situaciones puedan estar en nuestra contra, ¿ya? O que quizás tú lo estás pasando mal en tu trabajo y personas se están aprovechando de ti. Ten por seguro que Dios conoce todo lo que está ocurriendo y que Él es quien te va a dar la salida de esa situación complicada que estás pasando, ¿ya? Entonces aquí vemos algunas de las evidencias escriturales. También otra evidencia que no la tengo aquí registrada es una que me llama la atención, y es cuando Jesús comienza a llamar a los apóstoles, ¿cierto? Para que lo siguieran. Y había uno de ellos que incluso le dijo a este apóstol, ¿cierto?, de que él estaba justo bajo la higuera, que estaba meditando en las cosas de Dios, y él se impresionó de cómo él sabía todo eso, siendo que era la primera vez que lo veía. Y Jesús dice que hay cosas mucho más impresionantes que iban a poder conocer. Y así el Señor también quiere revelarnos cada día cosas nuevas a través de su palabra, ¿ya? Atributos naturales, la omnipotencia de Dios. ¿Qué significa omnipotencia? Podemos resumirlo como que tiene todo el poder, ¿ya? Que Él no tiene límites y que todo lo que Él quiere lo puede llevar a cabo. Ya tiene el poder para hacer lo que sea. Sabemos que Él creó el universo y todo lo que vemos solo con decirlo, solo con hablar a través de su palabra. Él creó todas las cosas. También Dios tiene el poder sobre todas las cosas según su perfecta voluntad. ¿Y esto cómo lo podemos aplicar como cristianos? Nosotros podemos orar y confiar en que responderá de acuerdo a su voluntad. La palabra siempre nos llama a mantenernos en constante oración y que no desmayemos, porque sabemos que Dios es quien tiene el control de las cosas y que de acuerdo a su voluntad se van a llevar a cabo, ¿ya? Entonces, la siguiente, con respecto a la omnipotencia de Dios,
vemos evidencias escriturales en estos dos versículos. ¿Ya? Hay muchos más, pero por causa de tiempo solamente vamos a ver estos que están aquí. En Job 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mateo 19:26: y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Wow. Genial ver cómo el Señor tiene el poder para hacer todo lo que nosotros no podemos. Hay milagros geniales que Dios hizo en su ministerio en la tierra, ¿cierto? Cuando estuvo esos 3 años con los apóstoles, y sigue haciendo milagros en la vida de tantas personas. Especialmente considero que en mi vida hizo un milagro genial al transformarme y al darme una nueva vida, así también con tantos cristianos que han visto cómo Dios se ha revelado de tal forma que ha hecho grandes cosas, ha hecho transformaciones radicales, y así también con los autores que vemos en la misma Biblia. Muchos de los autores que aparecen ahí también pudieron darse cuenta de lo genial que es el Señor y Dios mismo, cómo los transformó. El apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, cómo llegó a ser después alguien que estaba evangelizando, ¿cierto? Y predicando las buenas nuevas, el mensaje de salvación y de arrepentimiento a todas las personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Así también Dios quiere hacer una nueva vida en cada persona, que Dios, ¿cierto?, toca su corazón y que esa persona lo recibe en fe. Así también yo espero que también puedas escuchar a Cristo cada día, y si Él te está llamando, por favor no lo dejes para después. Realmente estamos en tiempos en que necesitamos mantenernos cerca de Dios, porque es el único que puede darnos esperanza, paz y amor real. A Él es a quien necesitamos más que nunca en estos tiempos tan difíciles. Volviendo donde estábamos, ¿cierto? Estas son algunas de las evidencias que podemos encontrar con respecto a la omnipotencia de Dios. ¿Ya? Fíjense que el siguiente atributo natural que vamos a ver es la omnipresencia de Dios. ¿Qué significa la omnipresencia de Dios? Él está en todas partes y en todo lugar. Él es una presencia espiritual, no material. No hay lugar donde podamos escondernos de la presencia del Señor. ¿Ya? Entonces fíjense que a veces nosotros como seres humanos tratamos de ocultarnos o no mostrar nuestros pecados. Entonces la pregunta que surge es: ¿por qué tratamos de ocultar nuestros pecados? Y eso lo podemos ver desde el principio de la creación. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron y además se taparon con unas hojas, ¿cierto? Trataron de esconder su pecado. Y esa relación que tenían cercana con Dios se vio rota y destruida. ¿Ya? Pero en estos tiempos, estamos en el tiempo de la gracia. El Señor desea que no tengamos ese temor. ¿Ya? Entonces, lo que podemos observar aquí es lo siguiente: esto no debería causarnos temor, saber que Dios lo sabe todo, ¿ya? Sino más bien alegría. Dios está en medio de cualquier prueba o lo que sea que estemos pasando. Sea la circunstancia que estemos, el Señor está ahí. Y Él quiere estar en todos nuestros buenos y malos momentos, ¿ya? Así como en un matrimonio, el Señor nos llama a estar con nuestro cónyuge en las buenas y en las malas hasta la muerte. Así también el Señor está en todo lugar y quiere estar en todos nuestros buenos y malos momentos, ¿ya? Él quiere realmente
consolarnos y quiere realmente llamarnos a tener esa vida íntima con Él. Si aún no lo conoces, claramente el Espíritu Santo va a estar tocando tu corazón y te va a estar convenciendo de pecado. El Señor nos dio una conciencia en la cual nos avisa en qué estamos mal, ¿cierto? Lamentablemente nuestra conciencia está dañada por el pecado, pero aún así tenemos cierta perspectiva de lo que es bueno y lo que es malo. Y así la conciencia que Dios nos ha dado también nos lleva a darnos cuenta de que necesitamos tener esta relación nuevamente con nuestro Creador. Y una vez que lo recibimos, viene a ser nuestro Padre, ¿cierto? Y nosotros sus hijos. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son las evidencias escriturales con respecto a esto. La omnipresencia de Dios. En Josué 2:11 podemos leer lo siguiente. Dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces vemos que el Señor está en todo lugar. Salmos 139 del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Genial ver cómo muchos salmos se han convertido en alabanzas, y esta es una alabanza que me recuerda que el Señor siempre está con nosotros, no podemos huir de Él. Jonás intentó huir de Dios, ¿cierto? Dios lo había mandado a hacer algo, ¿cierto? A predicar a los de Nínive para que se arrepintieran. ¿Y él qué hizo? Se fue por otro camino, quiso escapar de Dios, pero al final Dios igual cumplió su plan a través de su vida. Y no podemos escapar al plan perfecto de Dios. Claro que el Señor siempre desea que podamos hacer todo de manera voluntaria, porque Él también viene a nuestra vida, ¿cierto? Nos invita a que tengamos esta relación con Él y que podamos realmente tener una vida abundante, una vida plena con Él. Y cuando no estamos realmente en esta relación íntima con Él, cuando no hemos realmente recibido su sacrificio, su salvación, realmente estamos perdidos, estamos totalmente desorientados, pero sabemos que Dios nos ama tanto que nos da oportunidad tras oportunidad. ¿Ya? Atributos naturales que nos falta mencionar es la eternidad de Dios. Genial ver cómo el universo es tan amplio, tan vasto, pero Dios es mucho más grande que esto, ¿ya? Así también vemos que la eternidad de Dios está representada por el infinito, que significa que no tiene ni principio ni fin. No tiene límites, Dios no tiene restricciones. Él es eterno e inmutable. Inmutable se refiere a que nunca cambia, ¿ya? No es como nosotros que cambiamos de parecer o de opinión, pero el Señor siempre tiene un carácter inmutable, nunca cambia. Siempre es bueno, siempre es eterno, siempre es santo, siempre es justo y siempre es amoroso a la vez. ¿Por qué es importante para nosotros que Dios sea eterno? Veamos. Porque Dios no cambia. Sus palabras, sus promesas y su amor por nosotros no cambian. Dios no toma decisiones basadas en impulsos, porque lo que su amor por nosotros es eterno y podemos contar
con este amor. Wow. Genial ver cómo Dios es eterno y además quiere decir que jamás cambia de parecer como nosotros, ¿ya? Si nuestro matrimonio o si nuestras relaciones interpersonales no están basadas en el amor de Dios, en el amor de Cristo, lamentablemente van a estar sujetas a nuestras emociones. Y como nuestras emociones son cambiantes, muchas veces vamos a tener relaciones que pueden terminar o que pueden ser fluctuantes, ¿cierto? En un momento estamos bien, otro día estamos mal y no recordamos que Cristo, que Dios se entregó por nosotros, ¿cierto? Y que Él desea que amemos a los demás con ese amor ágape, ese amor que realmente no busca lo suyo, que no busca solamente satisfacerse a sí mismo, sino que es un amor incondicional, que se entrega sin condición. Así también el Señor desea que, que podamos amarnos los unos a los otros. Si realmente hemos recibido a Cristo en nuestra vida, Él va a poco a poco ir cambiando todas esas partes de nuestro carácter que están dañadas, ¿cierto? Y que necesitan ser restauradas por el amor perfecto de nuestro Señor. Y Él nos va a ayudar a poder amar a las personas de la manera en que Él lo hace. Entonces, la eternidad de Dios es muy importante porque así podemos confiar en Él plenamente, porque sabemos que no va a cambiar. Evidencias escriturales que afirman la eternidad de Dios son Salmos 90, versículo 2, donde dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Genial. Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. El Señor realmente siempre existirá. Nosotros podemos morir y tenemos la confianza de que quienes somos sus hijos podremos estar con Él por siempre. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Wow, el Señor jamás cambia y todo lo que Él promete lo cumple. Nosotras muchas veces fallamos, ¿cierto?, en cumplir nuestras promesas, pero el Señor nos ayude a ser cada día más como Él. Atributos morales que podemos encontrar. Los atributos morales. La santidad de Dios. Este es el atributo moral más importante de Dios y el mensaje de todo el Antiguo Testamento. Realmente el mensaje que buscaba mostrarnos el Antiguo Testamento claramente es su santidad. Solamente es cosa de ver los 10 mandamientos. Ninguno de nosotros podía cumplirlos, pero nuestro Señor, que es santo y perfecto, nos muestra su santidad al darnos un estándar tan inalcanzable, tan perfecto, que solamente Él podía cumplir. Por lo tanto, Dios es santo y nos llama a ser santos. Siempre nos da su ejemplo para poder seguirlo. Así como Jesús, que también nos llama a seguir sus pisadas, ¿ya? Los atributos morales, la santidad de Dios. En Él no hay maldad. Él no se equivoca o juzga injustamente. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso lo podemos ver en Santiago 1:13, la segunda parte, hasta el versículo 14. Realmente la santidad de Dios excede nuestro conocimiento, no podemos
eh, darnos cuenta de lo inmensamente santo que es nuestro Señor. Hay algunos versículos donde podemos observar cuán santo es nuestro Señor. Incluso Moisés, que estuvo muy cerca de Dios, jamás pudo ver su rostro porque sabía Dios que si lo veía cara a cara, Moisés tenía que morir, ¿ya? Porque el pecado no puede estar frente a nuestro Dios. Pero el Señor es tan bueno que mandó a su Hijo Jesucristo, que vino a, a encarnarse, ¿cierto?, en un ser humano y así poder tener esta relación tan cercana y estar entre nosotros. Imagínense cómo Dios mismo puede haber estado entre nosotros. Y un misterio también que podemos observar es que el Espíritu Santo viene a morar en, en el cuerpo del creyente, que viene a ser nuestro templo, el templo del Espíritu. Entonces el Señor realmente es tan genial, es tan santo, es tan perfecto, pero a la vez también viene a morar solamente por el sacrificio de Cristo que hemos recibido por fe. Él realmente desea tener esa relación íntima y cercana con nosotros. Entonces veamos siguiente versículo. Perdón, esta pequeña anécdota que también aparece en el Antiguo Testamento. Si ustedes revisan algunos de los versículos donde se mencionan estas historias, en el Antiguo Testamento vemos lo siguiente, que el sumo sacerdote, cuando entrara al lugar santísimo, tenía que utilizar una vestimenta especial y él tenía que estar seguro que ofrecería los sacrificios requeridos antes de entrar. Ellos hacían varios rituales para poder cubrir sus pecados antes de poder entrar al lugar santísimo. Si algo le pasaba a él cuando estaba ahí, los otros sacerdotes debían sacarlo con una cuerda atada a su tobillo. El lugar es santo y por lo tanto nadie más podía entrar sino el sacerdote que estaba permitido, ¿ya? La absoluta santidad de Dios les impedía entrar en su presencia. Vaya, genial cómo es tan grande la santidad de Dios que nadie podía acercarse y solamente el Señor preparaba a ciertos hombres que estaban con ese propósito, ¿cierto?, de ofrecer sacrificios. En este caso que eran los sacerdotes. Pero ahora, gracias al sacrificio de Cristo, Él rompe ese velo, ese límite que teníamos para estar cerca de Dios, y ahora nosotros podemos orar directamente a Él y no necesitamos a ningún intercesor humano, sino solamente a nuestro único intermediario, que es Jesús. Entonces, en los siguientes versículos que podemos ver que dan apoyo escritural a lo que hemos visto es lo siguiente. En Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Genial cómo el Señor también nos deja un mensaje claro, que Él exalta al humilde y abate al orgulloso. ¿Ya? Eso también está en uno de los versículos del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1 del 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El Señor no nos pide nada que no podamos hacer capacitados bajo el poder de su Espíritu Santo, y además también nos da el ejemplo para que podamos seguirlo, ¿ya? Él no hace nada de forma que Él no haya hecho, ¿ya? Él es santo y por lo tanto nos pide que también podamos ser santos.
los atributos morales con respecto a la justicia de Dios. Su justicia es una manifestación de su santidad en su relación con el hombre. En su justicia Dios siempre hace lo correcto. Él no es movido a hacer cosas con mala intención. ¿Ya? Muchas veces pudiéramos pensar que Dios nos está castigando por algún pecado que hemos cometido en el pasado, pero no está en su naturaleza hacer algo por malicia. Él es amor y justicia y esto siempre le motiva. ¿Ya? Muchas veces las consecuencias de nuestro pecado, lo que hemos sembrado, eso es lo que cosechamos simplemente. ¿Ya? Pero el Señor nunca va a hacer algo en el cual quiera, por así decirlo, vengarse, ¿cierto? Tener algún mal propósito por el cual quiera hacer algo y que quiera castigarnos solamente porque se le ocurra, ¿ya? Sino que Él es amor y justicia y esto siempre le motiva, ¿ya? Así también sabemos que el sacrificio de Cristo fue muy importante para que nosotros pudiésemos haber recibido salvación. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, pero que tenemos la dádiva y el regalo más glorioso, que es la gracia de Dios que podemos recibir a través de su sacrificio. Y el Señor tuvo que cumplir su justicia, porque Él dice que va a cumplir toda la palabra a través de Jesucristo. Jesucristo tomó el lugar que nosotros debíamos y el Señor se entregó por nosotros, recibiendo el castigo de Dios sobre Él. Y por así decirlo, Él como juez justo nos dejó, ¿cierto? Nos justificó a través de Jesucristo, porque Jesús fue quien pagó la deuda. Él se entregó por cada uno de nosotros. Imagínense que Dios haya enviado a su Hijo para pagar nuestra deuda, la deuda del pecado. Nosotros necesitábamos morir por haber pecado en este mundo, pero el Señor, en su gracia y en su gran amor, cumple su justicia a través de Jesucristo y nos da la oportunidad de que podamos recibirle y que podamos tener esta salvación tan grande. Veamos qué evidencias tenemos con respecto a la justicia de Dios, evidencia escritural. Salmo 145, 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Jeremías 12:1 justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. ¿Cierto? ¿Cómo vamos a disputar? ¿Cómo vamos a pelear contra Dios si Él es perfecto, si Él es el único justo? Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Wow, genial cómo el Señor es fiel para poder limpiarnos y perdonarnos. Pero ¿qué tenemos que hacer antes? Como dice ahí, si confesamos nuestros pecados. No tenemos que escondernos de Él, porque Él está en todo lugar y todo lo sabe, ¿ya? Sino que en humildad tenemos que tener la certeza de que Dios nos va a perdonar si realmente somos sinceros delante de Él y confesamos nuestros pecados. Él nos va a escuchar y a través de Jesús, ¿cierto?, podemos presentarnos delante de Él para que nos perdone y nos limpie de nuestros pecados. Y que podamos proceder en arrepentimiento, ¿cierto? Dar un giro de 180 grados y no volver a cometer nuevamente ese pecado que nos haya ocasionado habernos alejado de Dios, ¿ya? Pero el Señor es fiel y justo, como dice ahí. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otro atributo moral que también podemos encontrar es la misericordia y ternura de Dios.
Él es benévolo, misericordioso y compasivo, y toda la creación, o sea, Él es benévolo y misericordioso y compasivo a toda la creación, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Su intención hacia el hombre siempre es para nuestro bienestar, nunca es mal intencionada. Ojo ahí, interesante que ahí dice que también Él es misericordioso, benévolo y compasivo con toda la creación, para los creyentes y no creyentes. Veremos lo siguiente. ¿De qué manera se presenta la misericordia y ternura de Dios a los no creyentes? Él en Juan 3:16 dice que vino a morir por cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo, ¿cierto? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Viene a morir por cada uno de nosotros. Y así también vemos uno de sus atributos morales que también son muy geniales, como es la misericordia y la ternura de Dios. Entonces miren bien esto que podemos encontrar aquí, donde dice: aunque seamos obedientes o desobedientes, Dios nos quiere salvar de la esclavitud de nuestro pecado. Ya no quiere que vivamos siempre esclavos al pecado, donde sabemos que vamos a hacernos daño, que realmente vamos a sufrir de manera en la cual es innecesaria y que no tiene ningún propósito. Si hay que sufrir por algo, realmente debe ser por la causa de Cristo, ¿ya? Pero si vamos a sufrir por nuestros pecados, realmente es porque lo merecemos, ¿ya? Pero en su gracia y amor, Él quiere liberarnos de esa esclavitud del pecado. Evidencia escritural con respecto a esto lo podemos encontrar en Salmos 103:8, en Jeremías 29:11 y Lucas 6:36. Voy a leer uno para que no se nos pase el tiempo, ¿ya? Porque dice en Lucas 6:36: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso, ¿ya? El Señor siempre nos invita a seguir su ejemplo porque Él es el primero que inicia la relación, ¿cierto? Él nos amó primeramente y nosotros en respuesta también respondemos a ese amor. Los atributos morales. El amor de Dios. El cristianismo es una relación basada sobre el amor, y esto es porque Dios es amor. Él no es solo amor, Dios es la personificación del amor. Nuestra relación con Dios está basada en su amor por nosotros, no en nuestro amor por Él. Eso es importante. Él fue el primero que tomó la iniciativa, porque ninguno de nosotros era justo ni quiso buscarlo, sino que Él se acercó primeramente. Y a pesar que estábamos perdidos, Él decidió venir a la tierra a través de su Hijo Jesucristo y cumplir el propósito para el cual lo había enviado. Ya tenía un plan dispuesto para salvarnos y Él fue quien lo inició. El amor de Dios, ¿cierto? También aquí vemos una frase que había expresado Martín Lutero, donde dice la importancia del amor de Dios para nosotros como cristianos, ¿ya? Él dijo lo siguiente: Dios no nos ama porque seamos valiosos, sino que somos valiosos porque Dios nos ama. Genial cómo el Señor nos da ese valor porque Él nos ama. La palabra amor habla de un amor incondicional. Este amor ágape, ¿cierto? Esa palabra griega que indica la clase de amor más alta que podemos encontrar. Esto significa que no existe ninguna condición que tenga que satisfacer para que Él me ame. Él me ama y nunca tengo que hacer nada para ganar su amor. Genial, el Señor nos ama de una manera totalmente maravillosa que sobrepasa nuestro entendimiento, ¿ya? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo
en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. El Señor también demuestra su amor en la creación al crear el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque nos da la elección para realmente amarlo voluntariamente, ¿ya? Y por eso sabemos que Él nos ama, porque Él desea tener esa relación no impuesta de manera autoritaria y tiránica, sino que Él desea ganarnos a través de su amor, que es tan genial, ¿cierto? Tan grande, y que desea que también nosotros podamos responder de forma voluntaria. Los atributos morales, ¿cierto? Con respecto al amor de Dios, sabemos que nuestro Señor se entregó por cada uno de nosotros. En Juan 3:16, ustedes lo pueden ver. Además, ¿cierto? Dios demostró su amor al enviar a su Hijo unigénito a morir por mí. Eso es lo que aparece en Juan 3:16. Esto nos da una gran seguridad, ya que Él estuvo dispuesto a dar el mayor sacrificio con el fin de tener una relación contigo y conmigo por toda la eternidad. Wow, genial como el Señor es tan genial, tan maravilloso, que desea entregarse por completo, ¿ya? Porque desea que estemos confiados de que Él realmente nos ama, y nos ama realmente porque se entregó a su Hijo, a lo más preciado que tenía. Evidencia escritural con respecto a esto lo podemos ver en Primera de Juan 4:8, donde dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Como habíamos dicho anteriormente, Dios es la personificación viva del amor. Primera de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y además podemos ver lo siguiente en Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Genial, el Señor siempre iniciando esa relación con nosotros. La Trinidad de Dios. Ahí podemos ver un pequeño dibujo, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos son iguales en poder y perfección divina. La Trinidad no fue creada y cada persona ejecuta diferentes y armoniosas funciones: creación, redención y santificación. ¿Ya? La Trinidad de Dios también se mira en el bautismo de Jesús. En Mateo 3:16 al 17 vemos claramente cómo ocurre un acontecimiento tan claro, donde ocurre, se ve claramente la Trinidad de Dios. Dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos que Dios se manifiesta desde los cielos, diciendo esta frase de que Jesús era su Hijo amado en quien se complacía. Además, venía el Espíritu Santo descendiendo como paloma, y Jesús estaba siendo bautizado. Entonces vemos claramente la Trinidad de Dios en este hecho y acontecimiento. Para muchos, la doctrina de la Trinidad es muy difícil de comprender y aplicar al camino cristiano. Creo que Donald Gray Barnhouse tiene una explicación perfecta para creer en la Trinidad de Dios. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero la verdad de esta doctrina está en cada parte del libro. Así de genial es Dios, que deja este atributo que podemos observar también de manera implícita, que está escrita en cada parte del libro de la Biblia, ¿ya? Esa verdad se puede observar a lo largo de toda la Biblia. Con respecto a la creación,
también vemos que Dios es creador, ¿ya? En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos que el universo se creó por la palabra de Dios. En Génesis 1:3 habló a la existencia y dijo, Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Ya? La palabra hebrea usada para crear es bara, que siempre es utilizada en referencia a la creación divina o cosas producidas que no existían anteriormente y además creadas de la nada, ¿cierto? Se crearon de la nada. Así es nuestro Señor, crea porque es todopoderoso, todo lo puede. Y en su creatividad, ¿cierto? Que Él tiene, también hizo cosas maravillosas. Vemos un diseño inteligente a través de la creación. En Hebreos 11:3 también vemos lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ya? Así como vemos una obra de arte, una pintura, podemos decir que hay un pintor detrás de ella, ¿cierto? La pintura no se puede haber creado de la nada. Así también nosotros vemos la creación que da clara evidencia de que Dios existe, porque tuvo que haber un creador para que existiera la creación. En Juan 1 del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ya? Refiriéndose a Jesús. Entonces, para ir cerrando, pensemos en esto un poco. Nosotros no estudiamos teología solo para conocer acerca de Dios, sino para conocerlo personalmente. Eso lo pueden ver en Juan 17:3. Realmente el propósito de Sin Mochila es para que nosotros nos podamos nutrir de las doctrinas más esenciales y básicas que necesitamos para nuestra vida diaria, ¿cierto? Para nuestro caminar con Cristo, y que con esa base y fundamento inicial el Señor siga moldeándonos, siga guiándonos y siga haciéndonos crecer. ¿Ya? Dios solo está esperando mostrarse a los que le buscan. En Segunda de Crónicas 16:9. Vemos también que Él no hace acepción de personas en Hechos 10:34. Y Él tiene un corazón especial para los necesitados. Salmos 138 y en Lucas 4 del 18 al 19. Entonces vemos que el Señor en su gracia nos permite poder disfrutar de estos recursos que podemos encontrar para nutrirnos de su palabra, para que podamos crecer en Él, pero esto no para llenarnos de conocimiento, ¿cierto?, de algo intelectual, sino que para que nuestra relación con Él crezca, para que podamos conocerlo cada día más y que el Señor nos ayude a poder influenciar a otros, ¿cierto?, con su palabra, de tal forma que podamos ser embajadores de Él, de parte de Él, para ser esa sal y esa luz que tanto necesita el mundo en estos tiempos. Quisiera terminar con una oración para que Dios nos guíe y nos ayude en este tiempo que nos tocó vivir, que sabemos que estamos pronto al rapto de la iglesia, porque se están dando todas las cosas, ¿cierto?, para que se cumplan las profecías que están dentro de la Biblia y que nos dan cuenta de que ya nos queda muy poco para que el Señor vuelva. Así que vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por todo lo que tú eres, Señor. Realmente tus atributos nos muestran lo genial y lo grandioso que eres. A pesar de lo grandioso y grande que eres, también eres muy cercano y tú deseas que tengamos esta relación contigo cercana. Gracias, Señor, por permitirnos
conocerte cada día más y perdónanos, Señor, también por las veces en que quizás nos dejamos influenciar por otras cosas, quizás nos distraemos fácilmente, a pesar de que podamos estar solamente más tiempo en la casa, pero ayúdanos, Señor, necesitamos pasar estos tiempos contigo, que podamos seguir creciendo en ti y que tú nos ayudes a seguir siendo moldeados a tu imagen, que podamos cumplir el propósito para el cual tú nos trajiste a este mundo y que sin ti realmente nada vale la pena, realmente nada tiene sentido si tú no estás en nosotros, Señor, si tú no estás en nuestra vida. Gracias, Señor, por lo fiel y lo bueno que eres con nosotros y por tu gran amor y por tu gran misericordia. Bendice a cada uno de los que nos escucha y gracias también por las oraciones de cada uno de quienes nos ven y quienes están orando por nosotros. Muchas gracias. En tu nombre. Amén. Nos vemos en un próximo episodio. Cuídense y que tengan una buena semana. Chao. Nos vemos.